Buenas tardes con todos. El día de hoy se va a presentar un tema, la lesión del ligamento cruzado anterior a cargo del doctor médico residente, el doctor Suárez Cirilo, ¿no? Va a discutir un poco el tema de las lesiones del ligamento cruzado anterior, los mecanismos y todo lo que esto conlleva. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Carlos Palacio Malpica. Eh, bueno, He venido a agradecer primero a lo que viene a ser la Universidad Cayetano Heredia para poder dar esta telecapacitación a personal asistencial, al personal de salud, dirigido ¿no? al personal de salud. Vamos a hablar sobre lesión del ligamento cruzado anterior. Bueno, eh, en primer lugar, los objetivos de esta charla va a ser conocer la anatomía biomecánica del ligamento cruzado anterior, conocer el mecanismo de lesión, así también eh, el diagnóstico, si es posible diagnosticarlo clínicamente, diagnosticarlo radiológicamente o o englobar, darnos mayor sensibilidad y especificidad para lo que viene a ser el diagnóstico. El tratamiento, elegir qué tipo de tratamiento, un tratamiento quirúrgico versus un no quirúrgico, y de los cuales un tratamiento quirúrgico, qué tipo de procedimiento a realizar, qué tipo de injertos vamos a utilizar para tener mejor regreso deportivo incluso, ¿no? Y por último, la rehabilitación de esto. Entonces, iniciemos. Haciendo un pequeño recordar de lo que viene a ser la anatomía. Entonces, recordar que el ligamento cruzado anterior, como lo vemos en pantalla, bueno, tiene un trayecto. Es un trayecto oblicuo en espiral que va de atrás, de adelante para atrás hacia arriba, ¿no? Está compuesto por dos haces, tanto un haz anteromedial y un posterolateral. Recordemos que este nombre, esta nomenclatura es por inserción a nivel tibial. Entonces va a tener una inserción tibial y va a tener una inserción femoral. Empezamos con la inserción femoral, ¿no? Se va a encontrar en la escotadura femoral en la cara interna posterior superior del cóndilo, como vemos a continuación. Vamos a hablar también que la irrigación va a estar dada por la arteria geniculada media, ¿no? Y ramas de la arteria geniculada también lateral e inferior. Como vemos en la figura, vemos una pequeña área que es una área avascular. Por lo tanto, el ligamento cruzado anterior tiene una difícil irrigación. Aparte, hablar sobre inervación, quién inerva al ligamento cruzado anterior. Son las ramas del nervio tibial. También está compuesto también por corpúsculo de Pacini, Ruffini, órgano tendinoso de Golgi, responsables de la propiocepción. Propiocepción que es muy importante para lo que viene a ser incluso la rehabilitación posterior. Entonces, seguimos. Entonces, el ligamento cruzado anterior tiene una longitud. Por lo general, estamos entre 31 a 39 milímetros, un diámetro de 10 milímetros. Recordemos que el haz anteromedial se inserta a nivel tibial, eso es lo que quería, a nivel tibial, medial a la espina tibial, ¿no? Recordemos que este haz anteromedial es el más isométrico. ¿Qué quiere decir isométrico en comparación al haz posterolateral? Este quiere decir que va a mantener tanto su longitud y tensión y se va a mantener relativamente constante a lo largo del rango de movimiento. Eso quiere decir que es un ligamento isométrico y por ende el haz anteromedial es el más isométrico en comparación al posterolateral. Recordemos que se tensa mayormente cuando hacemos la flexión de la rodilla, a diferencia del posterior lateral que se tensa cuando hace la extensión. El haz anteromedial es el que nos va a dar la estabilidad anterior, o sea, va a permitir que, ¿no? Nos va a dar la estabilidad anterior del ligamento cruzado anterior. Más bien, el posterior lateral es que nos va a dar una estabilidad más que todo rotacional. Se describe también un haz intermedio, bueno, actualmente sin mayor relevancia. Entonces, en este pequeño video ven cómo tiene la función el ligamento cruzado anterior. Vemos esa función.
tiene una función de rodadura, ¿no? En relación entre la tibia, entre el fémur como rueda sobre la tibia, deslizamiento. El ligamento cruzado anterior va a evitar el desplazamiento, va a ser el principal restrictor anterior de la tibia, además de su actividad en la rotación. Entonces, como vemos, ligamento cruzado anterior, inserción, zona intercondilia anterior de la tibia, como vemos en la parte anterior, en la superficie del cóndilo lateral, y su acción impide el desplazamiento de la tibia, ¿no? Tibial anterior, resiste la extensión y también la rotación interna y la flexión. Entonces, hablemos un poco, ya sabiendo lo que es la anatomía, su irrigación, su propiocepción, su función que realiza, vamos a hablar sobre en quiénes se da ese tipo de lesión. Primero, hablar de epidemiologías. Básicamente se da 2 millones de lesiones en el ligamento cruzado anterior en el mundo, de los cuales 100.000 a 200.000 suceden en Estados Unidos, dando una incidencia de 1 por cada 3.000 habitantes. Se describe que es más común en los deportistas, es más común en las mujeres deportistas, una relación de 4.5 en relación a 1 al varón. Vamos a ver que también hay factores, vamos a ver que hay factores propios de la mujer más adelante. En sí, por cada lesión se gasta alrededor de 17.000 a 20.000 por paciente y genera ausencia deportiva y laboral, y recordemos que entre un 15 y un 31% va a tener una incapacidad de por sí para regresar al deporte. Entonces, hablemos de los factores de riesgo. Lo podemos dividir en factores de riesgo modificables y no modificables. Entendido que modificables, que podemos modificarlos en la vida, los no modificables que son inherentes a la persona. Entonces, dentro de los modificables tenemos los intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los intrínsecos tenemos, es propio de la persona, es el índice de masa corporal. Entonces, se ha visto que en las mujeres que realizan un tipo de deporte, básicamente son un poco más voluminosas. Entonces, se ha asociado a lo que es índice de masa corporal mayor, alteraciones neuromusculares y biomecánicas. eh, lo que viene a ser problemas en lo que viene a ser el balance entre los cuádriceps y los isquiotibiales. Vamos a ver que uno de los mecanismos posteriormente, cuando se produce esta lesión, es por una contracción brusca del cuádriceps y una deficiencia en esta contracción en relación a los isquiotibiales, y va a producir este movimiento que vamos a describirlo más adelante, y va a producir esta rotura. El estado hormonal lo he colocado entre preguntas porque se considera que es también un factor intrínseco en las mujeres, porque se ha descubierto tanto receptores estrogénicos y progestágenos. Pero en la actualidad todavía no se le puede atribuir en qué etapa, ¿ya? Porque hay estudios que demuestran que es en la etapa preovulatoria, otros estudios en la etapa ovulatoria, otros estudios que dicen no, que es en la etapa menstrual. Es un poco todavía un tema para discutir. La fatiga también, lo que viene a ser modificables extrínsecos, calzado, superficie, mayor relación en las superficies de pasto, de gras, condiciones climáticas, nivel de competición, tipo de deporte. Mayor lesiones ligamento cruzado anterior en deportes que tienen que ver mucho pivot. ¿Cuáles son estos deportes? Fútbol, básquetbol, donde se puede asociar. Los no modificables tenemos ya, de por sí el género femenino ya está asociado, hay una mayor incidencia en ellos. Espacio intercondilar femoral. Vamos a presentar un artículo más adelante donde se ve esta relación. El volumen de LCA, ángulo tibial posterior, vamos a ver también que el ángulo normal que consideramos es hasta de 7 hasta 10 grados, pero vamos a ver un estudio también donde es mayor de unos 14, mayor de 12 a 13 grados, incluso se indica una corrección de esta pendiente. Mayor lasitud ligamentaria, alineamiento en valgo, clásico en las mujeres que son un poco más valgo, lesión previa del LCA. Si ya un paciente ha tenido una lesión de un ligamento cruzado anterior, es proclive a nuevamente tener esta lesión un 15 a 20% más. Predisposición genética, se ha visto también que los familiares de primero o segundo grado son proclives a tener una lesión del ligamento cruzado anterior con relación al caso primario. Entonces, un primo, un hermano, son proclives a tener esta lesión. 2 veces más se ha descrito en los estudios. Entonces, acá les traigo un estudio de la Sociedad Colombiana de Traumatología, donde vemos acá, dice, una escotadura intercondilia estrecha favorece la rotura del ligamento cruzado anterior en pacientes con esqueleto inmaduro. Entonces,
En esta figura, lo que le estoy señalando, vemos un paciente que tiene una escotadura de 10 y otro paciente que tiene una escotadura de 20. ¿Qué es lo que pasa? A menor escotadura, digamos, a menor diámetro de escotadura, más estrecha, puede causar una mayor presión y pinzamiento sobre el LCA durante un movimiento de la rodilla. Estos resultados se vieron en 11 pacientes con una rotura de LCA, 11 pacientes con un FAD, entendiéndose que FAD es una fractura por avulsión de las espinas tibiales, ¿no? Clásicamente, este tipo de fractura se ve en esqueletos inmaduros, son pacientes pediátricos, pero de ahí ya se ve que hay una fuerte asociación. Y 11 controles normales. El ángulo de apertura de la escotadura intercondyle femoral medido en cortes axiales y coronales fue significativamente menor en los pacientes con rotura del ligamento cruzado anterior versus los controles sanos. Entonces, en conclusión, el paciente con esqueleto inmaduro, una escotadura intercondila femoral más estrecha se asocia a la rotura de LCA, mientras que aquellos con una fractura por avulsión de espina tibial no presentan una anatomía ósea distintiva versus a los controles sanos, ¿no? Este es un estudio que se realizó, como le digo, por la Sociedad de Colombiana de Traumatología y Ortopedia, año 2021. Bueno, siguiendo, el mecanismo de lesión son dos básicamente, con contacto y sin contacto. Sin contacto se asocia a aterrizaje. Aterrizaje es cuando el paciente haciendo el deporte aterriza o cambios de dirección brusca. Representa el 70-80% de los casos y clásicamente describen paciente cae o paciente cambia de dirección con la cadera y rodilla en extensión, rodilla en valgo y la tibia en rotación interna, ¿no? Otros mecanismos que también describen son la hiperflexión y la hiperextensión, pero básicamente este es el tipo de mecanismo que describen en los pacientes que tienen este LSA, y recordando que es el 70-80% de los casos. Clásicamente el paciente llega y te dice, ¿sabe qué, doctor? He sentido lo siguiente, la pierna se quedó fija en la grama y yo giré, el cambio de dirección brusca. Ese es cómo llega el paciente, el deportista, a nuestro consultorio. El otro tipo de lesión, el otro tipo de mecanismo de lesión es con contacto. Básicamente son los pacientes traumáticos, un traumatismo en valgo, una embestida de un auto, un golpe directo y que hace que la rodilla tenga un valgo forzado. Este se asocia a lesiones concomitantes tipo lesiones del menisco medial y también del ligamento colateral medial. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico podemos como les había comentado, el diagnóstico, iniciamos todo con un diagnóstico clínico primero. Vamos a empezar con la evaluación clínica. Entonces, viene el paciente y nos dice, viene con el antecedente del mecanismo ya descrito anteriormente. Entonces, mecanismo ya descrito, más viene el paciente y dice chasquido doloroso e impotencia inmediata. Entonces, vino con un dolor, un sonido fuerte, con un chasquido, con una impotencia inmediata, ¿no? Un dolor y un derrame articular casi de inmediato que se instaura, inestabilidad y menor rango de movimiento. Entonces, vemos esto en el momento y viene así el paciente y nosotros vamos a proceder a evaluarlo básicamente con una inspección, porque la evaluación física en muchos de los casos se puede diferir porque como está muy adolorido, la mayoría de los exámenes van a salir positivos, no siéndolos, o sea, vamos a tener falsos positivos. Entonces, dejamos que, digamos, que desinflame para poder evaluar estos exámenes físicos, de los cuales tenemos el test de cajón anterior, el test de pivot sheet, el test de Lashman. Casi estos tres tipos de test tienen alta sensibilidad y especificidad para lo que viene a ser rotura de ligamento cruzado anterior. Y el test del signo de la palanca o el lever sync. Le pongo, se podría realizar en urgencias, porque les había comentado que el test de cajón anterior, pivot sheet y Lehman, tenemos que esperar un poco, pero este test se podría realizar en urgencias. Les he traído un estudio del 2022 donde nos dice que existe la posibilidad. Entonces, el test de cajón anterior, primero, tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 91%, tiene una alta sensibilidad. ¿En qué consiste? Como vemos, el paciente está en decúbito, rodilla en flexión de 90 grados y el pie está con ligera rotación externa y bloqueamos sentándonos
¿no? Con el, digamos, con la nalga nos sentamos para evitar el desplazamiento. Entonces, con las dos manos, acá lo estás realizando con una mano, pero con las dos manos debería realizarse para hacer la tracción anterior. Si vemos un desplazamiento anterior mayor de 4 milímetros, es un test sugestivo. Este test, como ven en el video, ahí es aún negativo, es un paciente sano. Tenemos el test de Lashman, donde tiene la sensibilidad de 85, pero tiene una especificidad de 94%. Entonces ya tenemos dos tests con una sensibilidad mayor, el test de cajón anterior, 93%, y el de Lashman, 94%. En sí, la combinación de estos tests nos va a dar mayor sensibilidad y especificidad. Entonces vemos en qué consiste. Rodilla, el paciente en decúbito, rodilla en flexión con una ligera flexión entre unos 20 a 30 grados. El talón se pone apoyado en lo que viene a ser la camilla, ¿no? Una mano para la tibia y la otra para el fémur. La mano en el fémur va a servir de tope y vamos a ver ese desplazamiento de la tibia. ¿Será positivo si tiene un desplazamiento anterior de 3 a 4 grados? Tenemos el test de Pivot-Sheet. El test de Pivot-Sheet tiene una baja sensibilidad, pero tiene una alta especificidad, casi del 98%. Ahora, ese es un test, si bien es cierto, es que se realiza básicamente en quirófano, ¿no? Lo hacemos previo a la cirugía. Eh, entonces, tenemos una rodilla, vamos a ver una rodilla extendida, totalmente extendida, sostenemos el pie y le aplicamos una pequeña rotación interna. Realizamos un valgo forzado en la rodilla y en esa posición hacemos una flexión de unos 30 a 40 grados, produciéndose en el test positivo una subluxación anterior del platillo tibial. Va a producir una sensación de sobresalto. Ahora les traigo, tenemos acá los test patológicos, tenemos acá en las instalaciones del Hospital de Baleati, vemos cómo se realiza el test. Entonces, vemos acá, a continuación, están realizando el test de Lashman, como les había descrito, y cómo salía ese movimiento que hay. Miren el test de cajón anterior, más de 4 milímetros, es evidente cómo se desplaza la tibia hacia adelante. Bueno, hay una alteración del ligamento cruzado anterior, no va a restringir ese movimiento. Ven cómo se desplaza. Y el último que se vio ha sido el test de Pivot-Sheet. Vemos cómo acá también el colega residente hace el movimiento, ¿no? De lo que viene a ser para el Pivot-Sheet. Cajón anterior, entonces cajón anterior, vemos cómo se desplaza. Y ahí está el pivot, como hay esta luxación, ¿no? A nivel lateral de la tibia, ¿no? Entonces, como les quería enseñar que estos son los test patológicos, ¿no? ¿Qué diferencia? Y el último test, que es el signo de la palanca, ¿no? La pregunta era, ¿se podrá realizar en emergencias, en urgencias? Sí, se puede realizar en urgencias y emergencias. Pero recordando en qué consiste: punto de apoyo en la parte aproximada de la pantorrilla, como vemos acá, aplicar fuerza descendente sobre el cuádriceps, como en la flecha blanca. Positivo es si no se eleva el pie. ¿Y qué nos traduciría? Vemos acá en la figura, colocamos la palanca, en este caso puede ser el puño, hacemos la presión a nivel del fémur del cuádriceps, y vemos que cuando tiene la integridad del ligamento cruzado anterior, va a elevarse también el pie, pero si está roto, va a mantenerse en la camilla. Entonces, este estudio del 2022 nos describe que mayor sensibilidad con la prueba del signo de la palanca para el diagnóstico de una ruptura del ligamento cruzado anterior en urgencias. Entonces, el objetivo de este estudio fue evaluar el valor diagnóstico de la prueba del signo de la palanca para diagnosticar la ruptura del ligamento cruzado anterior y comparar esta prueba con las dos más comunes, utilizando la prueba de Lachman y la prueba del cajón anterior. En la conclusión que se llegó en este estudio fue que en la investigación de roturas agudas del ligamento cruzado anterior, menos de 8 días, en urgencias, la prueba del signo de la palanca ofrece una sensibilidad del 92.5%, muy superior a la de las otras pruebas clínicas conocidas, entendiendo de que las otras pruebas, si tú las realizas en el momento, pueden ser muy dolorosas y te va a causar muchos falsos positivos y falsos negativos. Entonces, esta prueba se podría realizar. La prueba del signo de la palanca es relativamente indolora, fácil de realizar, y su interpretación visual requiere menos experiencia, ¿no? Un resultado positivo en la prueba del signo de la palanca en urgencias debería dar lugar a una resonancia magnética para combinar una alta sensibilidad clínica con una alta especificidad.
Además, digamos, bueno, esto es para recordar que Tanaka y colaboradores en el año 2002 también vio que este test tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 93%. Este estudio es para traerles y decirles que se puede hacer un examen físico dirigido ya al ligamento cruzado anterior en urgencia, sí, sí se puede realizar y se llama el test de la palanca. Con respecto, continuamos con el diagnóstico. Ahora vamos a lo que viene a ser lo que son estudios radiológicos. De por sí tenemos radiografías, ecografías y resonancia magnética. Les he traído algunos estudios para ver eso. Entonces, hablar con respecto a lo que es radiografía. La radiografía en sí, pues, no va a haber partes blandas, no vamos a ver ligamento cruzado, no vamos a poder ver, pero sí nos va a dar indirectamente signos a nivel óseo para poder, sugestivos de problemas de ligamento cruzado anterior. Uno de ellos es el surco profundo. El surco profundo, ¿qué es lo que pasa? El ligamento cruzado anterior se rompe, entonces hay un desplazamiento, como ven, del platillo tibial. En la parte posterior impacta a nivel intercondilio. Va a impactar y va a producir una fractura subcondral. Va a producir un hundimiento de este surco. Un hundimiento. Entonces, ven cómo este hundimiento es medible. Este hundimiento es medible. Entonces, el surco profundo es una fractura por impactación osteocondral en un tercio y medio del cóndilo femoral. Entonces, se considera normal cuando esta medida es menor de 1,5 milímetros, pero es patológico cuando es mayor a 2 milímetros. Ahora, está presente solo en el 5%. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, o sea, que no esté presente no quiere decir que no esté roto el ligamento cruzado anterior, pero si está presente, tiene un alto valor predictivo positivo, casi de 100%. ¿Cómo se mide? Se hace una línea que pasa sobre los dos cóndilos, y ese es el diámetro a medir. Tenemos también otro tipo de fractura, la fractura de Segón o fractura por la avulsión de la cápsula lateral, ¿no? Vemos cómo en la carpa identificamos el peroné, vemos cómo por arrancamiento se ha producido, ¿no? Se ha producido esta fractura y está asociada a lo que es el ligamento, roturas del ligamento cruzado anterior entre un 75 y 85%, fractura de Segón. Entonces, también podemos ver otro tipo de fracturas. Esto es típico en los pacientes, estas fracturas a nivel de las eminencias tibiales, es básicamente o de las espinas tibiales se ve mucho en los pacientes pediátricos. Entonces, en la fractura de eminencia tibial se considera patognomónica de una lesión del LCA, mayormente en niños y adolescentes entre 8 y 14 años. ¿Cómo se produce? Mayormente por una hiperextensión, ¿no? Y va a condicionar un mismo efecto funcional que en el adulto. Entonces, eso es con respecto a lo que son rayos X. Entonces, con respecto a la ecografía, si bien es cierto, hay que tomar esto con pinzas acá, porque nos traen que tiene una sensibilidad de 88%, especialidad de 96%, ¿no? Para el ligamento cruzado anterior. Pero hay que tomarlo con pinzas. Es beneficioso, la gran mayoría de los establecimientos de salud tienen un ecógrafo a la mano, no así una resonancia magnética. La resonancia magnética se tiene que dejar que desinflame un poco para tener la mayor sensibilidad y especificidad, por lo menos 1 o 2 semanas. Entonces, viene el paciente en emergencia, ¿qué más podemos brindarle? ¿Podemos brindarle una ecografía? Sí, sí podemos brindarle. Entonces, el objetivo de este estudio, que fue realizado en 2019, es evaluar el rendimiento diagnóstico de la ecografía de la rodilla para lesiones del ligamento cruzado anterior y del ligamento cruzado posterior. Material, bueno, se realizó una búsqueda en base de datos en PubMed para identificar los estudios que tenían como enunciado la prescripción diagnóstica a utilizar mediante la ecografía para el diagnóstico de lesiones del LSA. Se incluyeron 11 artículos donde tenían 938 ecografías y 878 pacientes, y 6 artículos de 281 ecografías para lo que viene a ser, con 237 pacientes para lo que viene a ser el LSP. Entonces, la conclusión fue: la ecografía de rodilla demuestra una alta eficacia diagnóstica para lesiones de LSA y LSP, especialmente cuando se realizan radiólogos músculo-esqueléticos con experiencia. Ahora, ¿por qué marco esto en rojo? Porque esto va a ser operador dependiente. Básicamente va a ser operador dependiente. Entonces, necesitamos que sea un radiólogo que sea con mucha experiencia en lo que viene a ser la evaluación a nivel músculo esquelético.
Entonces, eso es uno de los, a veces no todos los ecografistas que pueden estar en los establecimientos de salud, no todos los ecografistas son especialistas en radiología. Entonces, como vemos, esto hay que agarrarlo con pinzas, pero sí nos podría ayudar, pero sí contamos con un médico radiólogo experimentado. Ahora, en lo que es la resonancia magnética gold estándar, gold estándar. Entonces, recordar un poquito lo que es la anatomía, ya habíamos visto la anatomía, le he colocado acá esta imagen, como habíamos visto la anatomía, para que puedan identificar. Tenemos entonces el haz anteromedial y el haz posterolateral, anteromedial y posterolateral, para que puedan identificar, ¿no? En esta vista es un corte sagital, es un corte sagital entre dos, vemos el LCD normal. Entonces tenemos el LCA más tenso, ¿no? Con unas fibras continuas y a nivel de la imagen B, ¿va? Es un corte coronal, vemos también tanto los dos haces, el anteromedial y el posterolateral, son fácilmente identificables y el otro corte axial muestra las huellas a nivel, ¿no? De la escotadura, como le había mencionado, del fémur. Entonces, nos trae su sensibilidad y especificidad. Los estudios demuestran que puede llegar entre una sensibilidad entre 83 a un 100% y especialidad 96 y 100%. ¿Por qué este rango? Porque a veces hay resonadores que tienen los cortes de 3, 4 milímetros, pero en sí lo que se está recomendando para lo que viene a ser que llegar a una sensibilidad y especificidad de 100% son los cortes oblicuos. Los cortes oblicuos con menor espacio entre cortes de 2.5 son los que nos dan esta sensibilidad y especificidad en la resonancia magnética. Entonces, la rotura completa del LCA son signos de imposibilidad de visualizar las fibras del LCA. Vamos a ver, vemos cómo las fibras, como anteriormente veíamos cómo las fibras de este asa anteromedial está prácticamente paralelo a lo que viene a ser la superficie del fémur, ¿no? Paralelo, pero vemos acá cómo está paralelo, pero la tibia. ¿Por qué? Porque se ha roto. En esta imagen en T2 y en esta en T1, ¿no? Vemos cómo está paralelo a la tibia. Entonces, esa es una imagen muy sugerente de rotura, ¿no? De ligamento cruzado anterior. Además, acá hay otra imagen donde podemos observar lo que viene a ser ya a nivel intrasustancia del ligamento cruzado anterior, ¿no? La rotura intrasustancia del ligamento cruzado anterior. Ahora, hablemos un poquito de las roturas parciales, ¿no? Si bien es cierto, hemos visto las imágenes con esa alta especificidad y sensibilidad en roturas totales, pero ¿y qué hablar de las roturas parciales? ¿Tendrán la misma sensibilidad o especificidad? Sí, la sensibilidad tiene de 40 a 77%, especificidad 51 a 97%. Entonces, no son tan comparables en las roturas parciales. Recordemos que las roturas parciales es alrededor del 28% de las roturas totales. En la primera imagen, vamos a ver, la imagen muestra fibras engrosadas con aumento de la intensidad de la señal dentro del ligamento cruzado anterior. Vemos cómo hay un aumento de volumen, en el ligamento cruzado anterior. Vemos este aumento de volumen y en la figura B, en esta imagen coronal, muestra la rotura del fascículo anteromedial también a este nivel en el ligamento cruzado anterior. Entonces, ¿qué nos dice la bibliografía? Ante la sospecha de una rotura parcial, si el LCA aparece engrosado con una señal hipertensa, el LCA tiene un grosor, puede tener un grosor normal también, ¿ya? Puede tener un grosor normal, pero con fibras continuas y una intensidad de señal anormal. O si presenta una morfología anormal de por sí, con fibras intactas o discontinuidad, puede ser una rotura parcial. En sí, las fibras continuas con cambios morfológicos, o sea, fibras continuas que haya, pero con cambios morfológicos, ya sea en aumento de volumen, en intensidad, nos puede estar dando, nos puede sugerir una rotura de LCA, pero que no es completa. Entonces, si vemos, como le dije, fibras continuas, sugiere que la rotura, más la clínica, más los otros signos, aumento de volumen, cambio en la forma, no puede decir que es un LCA, pero tipo no completo, o sea, no es total, ¿no? Ahora, otros signos secundarios, hay otros signos secundarios que podemos identificar, también hay otros signos secundarios que podemos identificar, ¿no? El signo de la muesca vacía,
Este básicamente es en las roturas parciales, en las roturas totales, crónicas de los ligamentos cruzados anteriores. En sí es que ha ingresado líquido y esto posteriormente, el líquido en la inserción del ligamento cruzado anterior y posteriormente se ha fibrosado, ¿no? Es un signo de una rotura crónica, una lesión crónica. Otro signo es la traslación tibial anterior. ¿En qué consiste? Dos líneas, en paralelo, dos líneas, una que va a estar a nivel del borde más posterior de la tibia, la línea A, y la línea B al borde más posterior del fémur. Se mide esa distancia, entonces se ha visto que si la distancia eh, hay una diferencia de 3,5, su sensibilidad en rotura es del 55%. Si es de 5 milímetros, la sensibilidad ya llega a 58%. Pero si es entre 7 milímetros o mayor a 7 milímetros, ya es prácticamente diagnóstico. Entonces, recordemos, principal restrictor anterior de la rodilla es el ligamento cruzado. Si está roto el ligamento cruzado anterior, se va a desplazar entonces la tibia hacia anterior. Y la diferencia de estas dos líneas nos pueden hacer una buena aproximación diagnóstica. Son signos secundarios. Otros signos, vemos un edema, el edema que se puede ver a nivel de las inserciones, un edema, y acá hay otro signo, mire, disminución del ángulo del LCP. Recordemos, entonces, si no hay ese restrictor, si no hay ese restrictor anterior, entonces el LCP no va a haber, no va a ganar, digamos, no va a haber esa contrafuerza con el LCA, ¿no? Entonces, este ángulo a nivel del LCP va a ser menor. Puede llegar, si es menor de 105 grados, como el que tenemos acá, que casi prácticamente es de 90 grados, se considera un signo positivo de rotura del LCA. ¿Cómo se mide este ángulo? Se traza unas líneas en la parte, digamos, en la parte media del haz del ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado posterior no les he traído una imagen, pero tiene una forma como un palo de hockey. Bueno, en sí ya tenemos lo que viene a ser, hemos revisado anatomía, hemos revisado mecanismos de lesión, clínica, estudios radiológicos. Ahora, frente a todo esto, decir, ya tenemos nuestro diagnóstico, rotura del ligamento cruzado anterior. ¿Qué hacer entonces? Todo paciente necesita cirugía, todo paciente se tiene que operar. Entonces, ante la duda, en el año, tengo este estudio, en 2020, con publicación en 2021, la Sociedad Internacional de Artroscopía y Cirugía de Rodilla en Medicina Deportiva, en el año 2021, saca este consenso. Este consenso bajo la premisa de 13 anuncios, digamos así. Esta reunión fue de 66 expertos internacionales, un manejo de lesiones del LCA. 18 países lo conformaban, prioridad del acuerdo, se consideraba prioridad de acuerdo cuando es mayor del 80% como consenso. O sea, si los participantes tenían más del 80%, es un acuerdo. De las 13 declaraciones, 11 alcanzaron un consenso. 11 alcanzaron un consenso. De estas 11, 9 alcanzaron un consenso unánime, el 100%. 2 un consenso sólido, que viene a ser mayor al 80%. Uno no alcanzó consenso y uno fue eliminado por redundancia en la terminología. Entonces vamos a describir. Entonces, esto nos ayuda a redireccionar quiénes son los pacientes que se deben operar o no. Entonces, tanto el tratamiento quirúrgico como el no quirúrgico son opciones de tratamiento aceptables para la lesión del LCA. Efectivamente, de acuerdo, 100%. La decisión entre el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico debe tomarse mediante un proceso de toma de decisiones compartidas que consiste en la presentación clínica, los objetivos y las expectativas del paciente están en acuerdo en un 82%. ¿Por qué? Porque acá hay que explicarle al paciente cuánto es el porcentaje de retorno a su vida deportiva como era antes, la satisfacción posterior que va a tener. Eso hay que explicar. Entonces es una toma de decisión entre el médico y el paciente. El estado de lesión de otras estructuras estabilizadoras y soporte, por ejemplo, meniscos, ligamentos, influye en la decisión de optar de un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. Claro, se ha visto que cuando tenemos una asociación de lesiones meniscas o ligamentos, incluso la etapa, la proximidad para el desarrollo de osteoartrosis es mayor en los pacientes con este tipo de lesiones asociadas. También las diferencias anatómicas individuales. Recordemos,
lo habíamos conversado, la pendiente tibial, morfológica, alineación femoral, pacientes en valgo, mujeres, pueden afectar la estabilidad de la rodilla después de una lesión de LSA y deben tenerse en cuenta en el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente y le decimos ya, no se opera, pero es un paciente que tiene una pendiente tibial pues anormal o tiene una rodilla en valgo normal, va a desarrollar a la larga, va a desarrollar un problema de osteoartritis. Entonces es mejor explicarle eso y decirle que es mejor que te operes. Tras una lesión del ligamento cruzado anterior, a los pacientes se les puede ofrecer un periodo de rehabilitación progresiva para mejorar deficiencias, sí, y es incluso no tanto que sea posterior, o sea, se tiene que preparar al paciente para la operación. Por lo menos 1, 2 a 3 semanas hay que fortalecer el cuádriceps, hay que fundamentalmente eso, tener masa muscular para obtener una mejor evolución de la ruptura de ligamento cruzado anterior postoperatoria. Las personas que presentan inestabilidad en la actividad que desean realizarse a pesar de una rehabilitación óptima, ¿deben ser derivadas a tratamiento quirúrgico? Sí. Si el paciente aún con toda se ha hecho una rehabilitación, es un paciente que no se ha operado, pero es una rehabilitación óptima y adecuada, pero él se queja de inestabilidad, se tiene que plantear el tratamiento quirúrgico. El desarrollo de osteoartritis tras una lesión del LCA es multifactorial y la evidencia es inconclusa tras el tratamiento quirúrgico o no. Este es un acuerdo que se llegó, pero los estudios actualmente dicen que un metaanálisis que de 24 estudios observacionales, recordando que un metaanálisis, digamos, es una evidencia A, esos 24 estudios observacionales halló un riesgo 4 veces mayor de osteoartritis postraumática tras lesiones de rodilla. Para completar las 13 declaraciones, en pacientes activos que desean volver a practicar deportes que implican saltos, cambios de dirección, cambio de dirección o pivot, de ejemplo, fútbol americano, baloncesto, ¿el tratamiento quirúrgico es una opción preferida para mantener la participación deportiva? Sí, 100%. En pacientes activos que desean volver a practicar deportes que implican saltos, cambios de dirección, el regreso a estos deportes sin cirugía expone la rodilla a riesgo. O sea, si tú tienes ese tipo de deporte y tú quieres regresar a la actividad deportiva, tú haces, ¿no? Regresar a esta actividad deportiva, también vas a sufrir un mayor riesgo en unas lesiones secundarias en meniscos y cartílagos. En pacientes activos que desean volver a realizar actividades en plano recto, acá hay que considerar que son esos pacientes que se dedican al deporte de correr, ¿no? Correr, montar bicicletas, en plano recto van dirigidos. ¿El tratamiento no quirúrgico es una opción? Sí, se puede considerar. En pacientes activos que desean retornar a actividades en plano rectilíneo, en caso de inestabilidad persistente, o sea, es un paciente que quiere hacer sus actividades, su deporte en plano rectilíneo, pero sigue la inestabilidad, ¿ya? El tratamiento quirúrgico es apropiado para volver a realizar las actividades sin rotación, o sea, se tiene que operar. Dentro de la declaración no acordada, porque llegó solamente un consenso de 43.4% de pacientes activos que desean volver a practicar deportes que implican cambios de dirección y pivotear, el tratamiento quirúrgico diferido puede ser una opción para el regreso temporal. O sea, es el paciente que dice, ya, yo practico ese tipo de deportes, soy un futbolista o que juego básquet, ¿no? Ahorita no me voy a operar porque me voy a operar después, ¿no? Entonces, no se recomienda eso es lo que quiere decir, porque implica que va a haber una mayor lesión en las estructuras, ya sabes, como el menisco, los ligamentos y todo lo demás. Eso no se puede recomendar. La recomendación es que este paciente debería de operarse, no dilatar el tiempo, nada de eso. También les traje también les traje otro, este es un estudio de una lesión en parte anterior del ligamento cruzado anterior en adultos, de Alemania, donde nos trae también un algoritmo, pero básicamente les traje esto porque acá dice si es aislado o no, o si hay lesiones concomitantes, ¿no? Entonces, un paciente joven de alto nivel de actividad tiene inestabilidad, se tiene que operar, ¿no? Cuando es algo aislado. Pero si es un paciente con una rotura aislada, el paciente y es anciano, tratamiento conservador. Si tiene lesiones concomitantes, ya sea de meniscos, ¿no? Y tenemos un menisco, una rotura que sea reconstruible, fenómenos de atrapamiento, ¿no? Ligamentos colaterales, roturas, ¿no? Deberían de operarse. Ahora, si también tenemos estos pacientes, un paciente joven alto nivel de actividad, inestabilidad subjetiva, o sea, él percibe de que
no tiene una buena estabilidad, la sutura de LSA es adecuada. Pero si usted es un paciente es anciano, el tratamiento conservador. Les traje esto porque también se veía desde el punto de vista si es un LSA aislado o con lesiones concomitantes. Entonces, el tratamiento idóneo siempre es la recuperación de inflamación y derrame, movilidad completa de la rodilla. Esto significa dejar curar el posible esguince y de reactivar la musculatura. Ese es el tratamiento a iniciar en el primer momento. Entonces, ya, tenemos nuestro paciente, ya, decidimos operar. Entonces, ¿qué tipo de operaciones? ¿Reparación o reconstrucción? En sí, ahorita lo que es más frecuente es la reconstrucción. Reparación básicamente se va dirigida a lo que son pacientes pediátricos, reconstrucción es para los jóvenes y adultos activos. Entonces, básicamente vamos a hablar de lo que viene a ser reconstrucción. Entonces, para lo que viene a ser reparación y reconstrucción, algunas cosas, el principio de procedimiento, lo que es una reparación es reunir y suturar los extremos rotos del ligamento original y una reconstrucción es reemplazar el ligamento roto con un injerto ya tipo rotuliano, isquiotibiales o cuádriceps. Vamos a ver más adelante ese tipo de injertos. Entonces, en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, una reconstrucción, tenemos dos tipos de reconstrucción, ¿ya? Entonces ya tenemos que vamos a reconstruir, tenemos dos tipos, ya sea la transtibial y la anatómica. ¿Cuál es mejor? Ahorita lo que nosotros como cirujanos traumatólogos y ortopedistas se recomienda la anatómica. ¿Por qué? Porque va a aparecer lo más nativo al ligamento cruzado anterior y para esto va a encontrar el punto isométrico, como ya habíamos definido que era un punto isométrico. En el transtibial se hace digamos, el túnel tibial y el túnel a nivel femoral es la continuación de la angulación, pero en la reconstrucción tipo anatómica tenemos que realizar un tercer, digamos, un tercer portal para poder acceder con mayor claridad a este punto isométrico, como vemos acá en la figura. Entonces, la reconstrucción tanto anteromedial como transtibial, nosotros recomendamos la anteromedial. Como vemos acá, para recordar nada más, vemos este es el tipo transtibial como ingresa y va de frente. Este sigue la angulación desde el primer momento del portal tibial. Vemos cómo ingresa y va de frente, pero lamentablemente, como no tiene una angulación adecuada, una oblicuidad, no nos va a dar estabilidad rotacional, a diferencia del portal anteromedial, que sí nos va a dar esta angulación o oblicuidad, nos va a dar una estabilidad también rotacional. Recordemos que también el LSA no solo es el principal receptor anterior de la tibia, sino también tiene estabilidad rotacional. Entonces, estos son los dos túneles que se realizan, tanto femoral y tibial. Para eso se utilizan unos a nivel de el túnel femoral en el plano sagital, como vemos, se hace primero un plano sagital 1 o 2 milímetros de la cortical posterior femoral. Vemos acá la cortical posterior femoral 1 o 2 milímetros, ahí se realiza, ¿no? Un plano coronal más solicitado para reducir la lasitud rotacional, colocarse a los dos allá. Se coloca, digamos, a las 2 en un punto para la rodilla izquierda o a las 10 en un punto, digamos, siguiendo las agujas del reloj para lo que es la rodilla derecha. Cuando es el plano tibial o lo que viene a ser el túnel tibial, el punto isométrico va a encontrarse a 15 milímetros por delante de la inserción del ligamento cruzado posterior. Entonces, ese sería el punto isométrico donde vamos a realizar nuestro. Recordemos, punto isométrico en la reconstrucción del LCA es el sitio de fijación del injerto donde su longitud y tensión se mantienen relativamente constantes a lo largo del rango de movimiento. Con respecto a las plastillas de ligamento, tenemos tipo de plastilla, o sea, ya elegimos al paciente, vamos a reconstruir. Tenemos que plantear qué tipo de injertos. Tenemos autólogos y criopreservados. Autólogos son los que el mismo paciente vamos a obtener del paciente estos tipos de injertos. Tenemos con el cuádriceps rotulianos y isquiotibiales. Los criopreservados son los que nos trae, digamos, la casa comercial. Entonces, en los ligamentos autólogos tenemos el cuadricipital, vemos cómo sacamos una pastilla de la rótula, ¿no? El ligamento cuadricipital, sacamos una pastilla y ese es el que injertamos. En el rotulano vamos a tener dos pastillas, tanto de la rótula y de la tibia, y ese es nuestro injerto. En los isquiotibiales, básicamente buscamos el semitendinoso y ese lo cosechamos y ese es el que nosotros colocamos como injerto. Estos son los tres tipos que existen. Entonces, esos son el rotuliano con las dos pastillas, el cuádriceps con una sola pastilla y los isquiotibiales que tenemos que hacerle un doble para poder llegar a ese grosor que queremos. Entonces,
tenemos los resultados comparativos entre dos tipos, tanto el injerto hueso, tendón hueso, que es el que hemos visto rotuliano, con los isquiotibiales. De por sí, lo que manejamos más en nuestro hospital, el Revaliati, es este injerto isquiotibial. Las ventajas del injerto óseo es como tiene pastillas óseas en general, va a fomentar una mayor integración, más rápido, más rápido al regreso al deporte. Pero los injertos isquiotibiales hay un menor, sí va a dar un menor dolor posoperatoria, es diferente porque acá estamos en sí fracturando la rótula y la tibia estamos con unas pastillas. Este va a tener un menor dolor porque en sí es solo ligamentos. Entonces, dolor, como le estaba diciendo, hueso frente a un hueso, mayor dolor en zona anterior de la rodilla, en isquiotibiales, menor dolor en general, ¿no? Recomendado, ¿no? La indicación, deportistas de alto impacto, jóvenes, hueso tendón hueso y en personas con actividades moderadas, pacientes con riesgo de dolor patelar, básicamente en los isquiotibiales. La ligamentación, recordemos que es un tendón que se va a tener que ligamentar. En este proceso se llama ligament light, se denomina. Entonces, este ligamentación del tendón se va a dar en aproximadamente 6 meses totales, cada una con sus etapas bien descritas. Bueno, para ir concluyendo lo que viene a ser la rehabilitación, básicamente esto lo ve lo que es medicina física y rehabilitación, pero creo que tenemos que saber nosotros también, ¿no? 6 meses para llegar a la actividad deportiva. En la primera fase, inmediatamente después de la cirugía, bastante crioterapia, extensión pasiva de la rodilla, contracciones isométricas. Segunda fase, segunda a la cuarta semana, movilización de la rótula, entreno de la marcha y flexión activa de la rótula. Tercera fase, la tercera a la 10ª semana, se fomenta lo que es equilibrio, ejercicio del cuádriceps y isquiotibiales, marcha rápida, mejora la agilidad. 4, a partir de las 10 semanas, aumento de ejercicios de agilidad, ejercicios específicos, trotar y correr. Fase 5, a partir de los 6 meses, entrenamiento deportivo. Esto, en sí, las conclusiones que he podido llegar en esta revisión y en esta posición, decir que el LCA mantiene la estabilidad anteroposterior de la rodilla y rotacional. El LCA se ocurre por caída sobre un pie en valgo, rotación interna y detenerse de inmediato. Examen físico, cajón anterior, Lashman, pivot sheet, desde la banca. Resonancia magnética, gol estándar para el diagnóstico. Tratamiento de lesión, reconstrucción anatómica. Rehabilitación, 5 fases, mayor a 6 meses. Esa es la bibliografía que les dejo también si quieren ahondar en los temas. Agradezco el tiempo, no sé, estaría listo para alguna inquietud.